Su cumpleaños. Realmente coordinamos para el martes o para el miércoles, y justo daba clase Miguel y bueno, tuvo la deferencia de venir, así que feliz cumpleaños Miguel y muchas gracias por haber venido. No, por favor, no hay problema. Bueno, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios, muy Bueno, lindo. feliz cumpleaños antes que nada. Eh, bueno, encarando una nueva colecta anual de Cáritas, ¿no? Sí, la colecta anual de Cáritas es un espacio, digamos, de la Cáritas Nacional que se viene dando todos los años y que tiene como objetivo sostener los proyectos que Cáritas va teniendo en todos los espacios. No es solamente una cuestión de juntar comidas o ropa, sino, digamos, sostener proyectos que a nivel nacional las distintas Cáritas parroquiales y diocesanas van asumiendo, sea en las áreas que sean, ¿no? En función de los lugares y los contextos. Ujú. Eh, ¿Qué cambia de un año a otro, Miguel? Eh, en sí, digamos, para tener una idea, o sea, decir, la colecta nacional, por eso digo que se sostiene proyectos desde hace unos cuantos años. Sí. eh, Cáritas, por parte del Episcopado Argentino, digamos, el espacio donde de alguna manera la fe tiene su concreción y su realidad. Entonces, lo que se intenta siempre es la promoción humana y dentro del espacio de promoción humana, cómo distintos proyectos van asociados a los espacios que a veces los estados no pueden garantizar. Ujú. O, digamos, asociados al estado, a veces garantizamos determinados proyectos o procesos que eh, pueden o colaboran en el marco de lo social. Entonces, en función de eso, Caritas lo que genera convenios a veces con ONG o a veces con el mismo Estado, o a veces con alguna institución para ir sosteniendo proyectos en función de la demanda de los lugares donde se radica. Por ejemplo, nosotros, digo, para tener una idea, acá en Bahía Blanca, nosotros tenemos el proyecto de los microemprendedores de hortícolas con la gente del INTA, Cáritas y los productores de toda la zona de Prosauchi, o sea, la gente de Sauce Grande, Sauce Chico, de acá de la zona. Ajá. Y entonces tuvo un convenio con la gente del INTA que acompaña todo ese proyecto, nosotros que ofrecemos el espacio, la mano, digamos, un poco a veces la mano de obra, digamos, de manejar algunas cuestiones y la gente que se siente y trata de pensar cómo llegar al consumidor directamente sin pasar ¿cómo se dice? Sí, por el revendedor, Por por el la revendedor, intermediación. exactamente. Este, Y cómo eso, digamos, lo beneficia directamente al consumidor y al productor también, ¿no? este proyecto es el proyecto que precisamente el jueves van a hacer la conferencia de prensa Claro, ahí en calle Avellaneda. claro, exactamente. La idea es mostrar ese proyecto porque es un proyecto muy interesante, donde, diríamos así, se juntan varias cuestiones, digamos, todo lo que es el proceso de acompañamiento de parte del INTA en estos espacios, en los espacios fundamentalmente, digamos, que tienen que ver con la producción, y Cáritas con el tema de la promoción respecto de eso y cómo se organiza para poder sacar ese espacio a la venta, lo cual es complejo por muchas razones. Eh, a ver, porque es un proyecto que a largo plazo va a ir demandando cosas. Por Ujú. ejemplo, bueno, concretamente, por decir así, cómo eso en algún momento va a tener oficializarse de alguna manera, para que, digamos, deje de ser un espacio informal para empezar a ser formal. Mm. Eso va a requerir en algún momento una proyección, un proyecto, digamos, municipal, una ordenanza, o sea, decir, va a ir generando cosas que va- suponemos y esperemos que va a terminar redundando en un beneficio para los productores también, Ajá. no como, o sea, decir que la oficialización de un proyecto no termine perjudicando, que a veces pasa eso, ¿sí? O sea, a veces hay intenciones muy interesantes, pero la oficialización de los proyectos Cuando terminan pasás de la economía informal a la a forma, querer formalizarlo para poder facturar, para poder realizar tareas, los costos claro. o las realidades son A veces es lo más complejo. Nosotros, el otro proyecto que es vigente dentro de Caritas, por lo menos la nuestra, ¿no? Que es el reloj de arena, que es el espacio que toda persona que pasa ahí por la calle Rodríguez se encuentra con el reloj de arena, que es el espacio de venta directa al público de los productores, Sí. también de los que
de la gente que hace, bueno, alguna artesanía, a veces otros hacen ropa. Ujú. No es reventa de ropa, digamos, porque mucha gente por ahí me ha preguntado, ¿es reventa? No, no, es gente que labura, que hace ropa de primera calidad y que la manufacturan ellos. Nosotros hacemos un convenio con todos los emprendedores. eh, bueno, ellos se organizan para estar todos los días en ese lugar, Ujú. para la venta al público. Que después cómo se hace la facturación de eso. Tenemos un problema, o sea, algo que en algún momento tenemos que solucionar, que es posibilitar la venta con débito, digamos, pero lo que pasa es que no es un solo productor, sino que son varios. Claro. ¿A qué cuenta va eso? O sea, sí, hay un montón de cuestiones que vamos camino a la resolución, pero bueno, está bueno, digamos, o sea, no es un problema no es una dificultad, sino un desafío a resolver. Y entonces en ese sentido, lo interesante es cómo entre todos vamos tratando de ir avanzando sobre las dificultades y los problemas que fuimos teniendo y cómo los resolvemos y cómo se va avanzando hacia nuevo. Este, Hasta ahora vos comentaste dos de los proyectos de Bahía Blanca. Dos de los Bahía Blanca, el otro fuerte también que tenemos es el los microcréditos en los barrios, los microcréditos en los barrios de mejoramiento y ampliación de vivienda. Ujú. En este momento hay entre unos 15 y 16 proyectos funcionando en distintos lugares de Bahía. Eh, lo que hace, digamos, hay un grupo un técnico que es un ingeniero civil que trabaja con todo el tema de la parte técnica del trabajo en la vivienda, después un grupo de trabajadores sociales y un grupo de los chicos más que van acompañando el proyecto con las familias para ver efectivamente qué es lo que tienen que resolver. Y otro grupo de chicos y de compañeros que van dando vuelta por todos los barrios viendo el tema de los microcréditos, cómo se organizan, cómo se pagan, cómo se devuelven, porque a medida que se van devolviendo, ellos pueden avanzar las familias pueden seguir avanzando sobre otros proyectos dentro de esa misma casa. O sea, tienen que terminar un baño, Ujú. lo terminan y para poder pedir otro crédito tienen que terminar de cerrar el proyecto del baño, digamos, y avanzar sobre el techo de una pieza, no sé, lo que sea. No es sobre casas completas porque digamos, una vivienda demanda un trabajo que a veces viene muy conveniado, por decir así, con los municipios, y más allá que hay una ley de hábitat que es de la provincia de Buenos Aires y que los municipios deberían este, cumplir esa ley, que eso es otro problema. Es muy complejo llevar adelante una construcción de una vivienda desde cero, o sea, porque diríamos así, para que un lote tenga escritura tiene que tener servicios y la garantía de esos servicios lo tiene que dar el municipio. Entonces, para poder empezar a construir desde cero, ese lugar tiene que tener todas las garantías, ¿no? Entonces, Ujú. no siempre los barrios donde se construye tienen garantizado todas estas cuestiones. Arriba de eso está todo lo que es la construcción de la vivienda en sí misma, entonces realmente eso es, por lo menos en este tiempo, se nos escapa y se escapa, digamos, de poder trabajar. Pero sí con los microcréditos de ampliación y refacción de vivienda, que es la otra cosa que se necesita, que en realidad, recién charlábamos respecto a por qué microcrédito y por qué, digamos, proyecto, porque esas personas no son voluntarias, diríamos. Yo Ujú. soy un ingeniero que está trabajando ahí, no es un voluntario, es un tipo que estudió, sabe y hace que esas cosas funcionen. La gente que acompaña todos estos proyectos está todo el día, no es un ratito que tenga un tiempo, no, no. La gente está todo el día ahí trabajando sobre eso y acompañando, teniendo reuniones, organizando familias, organizando gente, ayudándole a alguien a ver que no puede hacer todo lo que quiere en este momento con esta plata. Tiene que sentarse, planificar, ver si tiene que poner el piso, es el piso. Una vez que Ujú. tenga el piso, ver si puede hacer otra cosa. O sea, es decir, todo un acompañamiento que no es de una persona que lo hace, digamos, de gauchada, sino que tiene que estar para eso. Entonces eso, bueno, tiene, digamos, un sueldo Mm. que tiene que cubrir. No Tal es cual. un sueldo, digamos, no supongo No, 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 son Claro. sueldos. acordes a la realidad también y de ese proceso de acompañamiento, Mm. porque es plata que llega en un proyecto, pero bueno, pero está bueno que sepan que esa plata va también destinada gran parte
a los microcréditos y de otra parte a la gente que acompaña eso, que es muy complejo. Muy bien. Estamos charlando con Miguel Vidal de Cáritas aquí Bahía Blanca. Nos tenemos que ir al servicio informativo y enseguida regresamos. Vidal de Cáritas en Bahía Blanca. Bueno, no sé en qué nos habíamos quedado. Vamos viendo Estábamos proyectos. Acá charlando. Sí, tengo el listado de producciones de la agricultura familiar. Dice 13 productos. No digo, esto creo que era de mayo, el 16 de mayo, y eran 360 pesos. sí, Y era, por ejemplo, un atado de acelga, medio kilo de lechuga, un atado de verdeo, un kilo de zanahoria, un kilo de batata, tres choclos, un atado de remolacha, medio kilo de morrón, un kilo de cherry, un kilo de cebolla, un zapallo anco, un atado de rúcula y media docena de huevos. Esto se encarga a través de una red en la cual participa Cambio Rural, FM de la Calle, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ProHuerta, Cáritas, Ministerio de Producción y Trabajo, la Secretaría de Agricultura y la EP sí, sí. 401. Eh, Sí, es uno de los proyectos más amplios porque involucramos muchas cosas y además se le agrega eso productores, las chicas de Moras Bricks que producen, que hacen dulces y cosas artesanales. Lo más ricos son los dulces, tienen cosas muy ricas, pero los dulces son muy ricos. Que también los pueden conseguir ahí en el local del Reloj de Arena. También algunas otras, a veces hay los productores de los pescadores traen, se vende pescado fresco y estaba peleándose ahí un espacio para ver si podemos poner también lechones de los productores de lechones de la zona, pero eso está más complejo. está más complejo por Pero el tema de bromatología, sí, toda etcétera. una mezcla más, pero bueno, es toda una búsqueda de, a ver, digo, porque entre lo formal y lo informal, sí, lo complejo es cómo hacer para acompañar proyectos que ayuden a la gente y al mismo tiempo no genere un conflicto con lo Sí, formal, con el digamos, Estado, con los que y con venden. los que venden formalmente. Digo, es todo un camino que entre todos vamos tratando de hacer, digamos, pero eso, digamos, y algo que por ahí interesante para charlar, esto nos pasa cuando, eh, digamos, la situación traspasa la necesidad solidaria, digamos, recién te comentaba esto, es decir, la solidaridad es una construcción en función de determinadas necesidades que necesitamos restablecer. Cuando ya no alcanza con la solidaridad, porque hoy hay situaciones que son, que hay gente que está viviendo situaciones que son muy extremas, porque ha perdido el laburo, porque no es que necesita solidaridad, necesita trabajar, o necesita salir de una situación muy extrema cuando ya el problema es de injusticia. Entonces empiezan los conflictos, porque no alcanza tan solo con un plato de comida, una ropa o lo que sea, y a veces no alcanza, sino que se empiezan a, como se dice, a entrar en conflicto las cuestiones sociales, las vecindades y todas ¿Han esas aumentado cosas. el tema de los reclamos y los pedidos y las Sí, necesidades? sí, eso ha aumentado muchísimo. Sí, se han multiplicado por dos o por tres en ocasiones, en lugares. Sí, hay gente que ha tenido, por ejemplo, nosotros una de las Cáritas que, como es una de las Cáritas con las que más organización tiene, por así decir, por las redes que establece, que es la de Cáritas Santa Teresita. Ajá. Por ejemplo, si es interesante hablar con ellos también, si algún día tienen Sí. interés, porque está muy bueno. Ellos como vienen trabajando, pero están sobresaturados. Saturados de gente, no solo de la vecindad, digamos, de la parroquialidad, sino de toda la zona. Viene gente hasta de Harding, miren, llega Mm. a ellos. Entonces, como eso sí, digamos, esas caritas mayoritariamente son voluntarias y al ser voluntarias, digamos, están asociadas a la posibilidad que cada una persona ya tenga en su tiempo, eh, no están tiempo completo, entonces se complica el doble. Después hay una demanda muy fuerte de medicamentos que, que nosotros no, nadie, o sea, decir, por un lado está bien, digamos, porque, a ver, cómo se controla que un medicamento esté en buen estado, ninguno de nosotros podría hacerlo. Mm. Eso tendría que hacer un organismo que efectivamente sepa cuando algo está bueno, está mal, no solamente por una cuestión de, ¿cómo se dice?, de fecha de vencimiento. Ujú. Por eso no hay bancos de medicamentos, así, digamos. Lo tiene que hacer un hospital. Pero los hospitales también están saturados de otras cosas. Así, hay una cadena de cuestiones que, bueno, que se han roto, que se están rompiendo, que hace que esas demandas, esas cuestiones estén cada vez más complejizadas y bueno, la gente esté en situaciones de que no pueda resolver esas cosas. Eso resquebraja también a veces
los espacios familiares, porque una persona que pierde trabajo hace que su familia lo esté conteniendo y eso hace que esa familia, para contener a ese compañero, ese hermano, primo, vecino, padre, lo que sea, eh, tenga que reestructurar otras situaciones y al reestructurar, o sea, es toda una cadena de Mm. complejización, nos contaba la gente de Tres Arroyos con el tema ¿cómo se Serían llama? El de cereales estresarrollos. de Tres Arroyos, lo que provocó son 5 familias alrededor de una. O sea Mm. que decir, una familia en desempleo, una familia despedida, genera casi un movimiento de 4 o 5 familias alrededor para solucionar ese problema. Eso hace que, eh, más allá de la necesidad concreta, lo que significa emocionalmente todo eso. Mm. Entonces digo, eso es lo complejo de la situación, Mm. que no alcanza con solidaridad, o sea, a ver, que no se me malinterprete. No, lo que se necesita es trabajo. Exactamente, y eso se genera a partir de estructuras que en la cartilla de este año, Monseñor, eh, perdí Ojeda, ahí está, dice muy claramente, la Cáritas no puede suplir lo que el Estado tiene que hacer. Eh, Es una entonces, ayuda, digamos. es un servicio, o sea, es Mm. decir, diríamos así, la construcción del Estado, y esto es otra discusión que algún día tendremos que hacer entre todos y que a veces las queremos hacer, que tiene que ver con las políticas sociales. La construcción del Estado está asociado a ver cómo resuelve el Mm. Estado la redistribución, digamos, de todo lo que constituye Ujú. al derecho de los ciudadanos, Mm. que, no es, que como eje vertebrador no es el dinero, sino Los vínculos los sociales. vínculos, el buen vivir. Mm. Bueno, ahí van, podríamos decir así, y es interesante, por eso yo digo, es interesante para seguir discutiendo, cuáles son los proyectos políticos que sostienen eh, esas cuestiones. Claro. Cuando se piensa que la política social es solamente pensar en la gente que no tiene determinados accesos, entonces hay una mala proyección política. Mm. Y eso hace que los vínculos o las construcciones sociales se vayan ¿cómo es? Deteriorando. Deteriorando. Exactamente. Entonces, bueno, entonces ahí es donde entran las organizaciones, entramos nosotros a tratar de suplir algunas cuestiones que debería hacerlo el Estado. Entonces, bueno, ahí empieza lo complejo, ¿no? Vamos a ir a una nueva pausa aquí en Tarde para Empezar y enseguida regresamos. Miguel Vidal, en el día de su cumpleaños, no le vamos a preguntar la edad a Miguel, 48. 48. Todavía no Mirá, puede decir. ¿Te das Sí, cuenta? también. más joven que Totalmente. vos. Y sí, yo tengo 50. Mm. Mirá. No, no se nota igual. Sí. Sí, sí, te he dicho. ¿Los 48 míos? No, no, lo más joven que él. ¿Y Bueno, qué habla? estamos Porque en... es sub 30, pero No, no. entonces es un inmoral. Pero lo que no sabe es que se le va a pasar No, con los años no, eso. no, no, pero mi Bueno, padre, mi padre esperemos decía, llegar, mi ¿no? padre decía, yo llegué, decía. Vos Claro, todavía te falta. Claro, claro, por eso digo, esperemos llegar, sí, ¿no? más Bueno, vale. Miguel, hablando de lo que es Cáritas, algo lo tratábamos en el inicio de la nota, una nueva colecta anual el próximo fin de semana, tanto día sábado como O domingo, ¿no? sea, sábado y domingo, por ahí hay una particularidad, porque justo este fin de semana la iglesia celebra la solemnidad del Espíritu Santo, Ajá. y hay un encuentro de jóvenes, y entonces por ahí hay comunidades que como sus jóvenes participan del encuentro, lo hacen o el domingo o lo hacen el otro fin de semana. Pero bueno, la mayoría de la gente sabe que los chicos están todos identificados, las alcancías tienen una faja que nosotros repartimos, hay sellos, o Ajá. sea, es decir, eh, la modalidad es la de siempre, así que no hay manera de confundirse, excepto que venga una persona sola. Sí, la típica vivada, Y ¿no? Pero claro, no pero creo no, que pase, no, no ¿no? pasa porque en realidad, digo, o sea, generalmente son Siempre un van de grupo a de, dos o de a tres dos o tres chicos. chicos, hay un Sí, adulto, con en algunos una misma, catequistas, claro, en una con... misma cuadra hay varios chicos dando vuelta. Nosotros vamos a andar dando vuelta por toda la ciudad, la diocesana siempre sale a recorrer un poco toda la zona, Ujú. y bueno, viendo cómo va avanzando eso, compartimos en los espacios, digamos, en las redes sociales, las fotos, las imágenes, alguna Sí. filmación, los chicos mismos van subiendo, así que, bueno, sí, no hay manera, diríamos, pero siempre hay alguien que hace algún detalle. Eso es importante. La necesidad que vos planteabas del efectivo, como para Sí, poder sí, llevar adelante los los proyectos. proyectos, y por otro lado la distribución en tercios. Claro, toda la colecta, a ver, digo, o sea, piensen, digo,
que lo que se junta, por así decir, en Capital Federal, lo que se junta en Jujuy. Entonces, Nacional lo que hace es distribuye en tercios en función de toda la Argentina. Entonces, un 30% va a Nacional y Nacional distribuye después en función de los proyectos. Otro 30% la diócesis y otro 30% la parroquia con sus necesidades. Entonces, o sea, se trata de ser lo más equitativo posible en ese sentido y fundamentalmente después, más allá de eso también, digamos, la necesidad de que las comunidades generen proyectos para poder sostener o recibir también esos aportes y poder ir viendo cómo garantiza la continuidad en esos proyectos, ¿no? En las comunidades, que es lo Ujú. más complejo. Tal cual. Toda ayuda es bienvenida, Miguel. Igualmente, toda ayuda es bienvenida. También es pensar, o sea, nosotros generalmente tratamos que la gente piense en las estaciones. Hay veces gente dice, Ajá. arregla, dice, ahora guardé la ropa de verano, y dice, Ja. entonces dono lo que no me sirve. Sí, pero ahora la ropa de verano, una malla no nos sirve, Mm, diríamos. Sí, claro. Entonces, digo, tratar de pensar primero en qué estación estamos, qué es lo que de esta estación puedo yo ofrecer, en el caso de que sea ropa, ¿no? mm, Que esté en buen estado, que no sea hay gente que dice, bueno, pero ahí alguien la va a arreglar. Sí, pero si alguien, digamos, no, quizás no tengamos ese alguien que lo arregle, entonces esa ropa termina siendo un problema. mm, Para colmo, después a veces, lo que hacemos a veces con la ropa que no se arregla, que no tiene arreglo, que no tiene solución, se trapea y se vende a los servicios mecánicos, digamos, que siempre necesita. Entonces a veces hacemos eso, entonces por ahí alguien dice, se la rompo. Es que es la realidad, digamos, a veces mm, las comunidades necesitan eso. A veces se organizan ferias de ropa y se vende para comprar alimentos que las mismas comunidades después distribuyen entre la gente. O sea, es decir, hay muchas formas de que a veces las ropas, las cosas llegan. A veces se hace directamente de asistencia directa, es decir, sabemos que necesitan determinadas familias determinadas cosas, entonces esa ropa va directamente, o esa comida, o ese lo que sea, a la gente. Así que bueno, siempre todo es necesario. También hay cosas que son graciosas porque tengo una heladera que no anda, mm, y a nosotros tampoco nos sirve, digamos. claro. Pero prende la luz. Mm. Para linterna incómoda, digamos. O sea, decir, claro, tenemos que pensar este, realmente algo o sea, si yo no Que es que sirva, ¿no? claro, Que y no es sirva que a me la gente saco yo que... un problema y se lo tiro a otro. Mm, Eh, entonces, o sea, a veces esas son las cuestiones que a veces no, dice, al final no quieren nada. No es que no queremos, o sea, decir, nos está trasladando un problema que nosotros a veces no lo podemos resolver mm, tampoco. Entonces, la idea es decir, bueno, tengo esto sirve, sirve, ¿no? Entonces me encargo yo, lo hago, mm, lo destruyo, no sé, hago lo que quiera. Pero digo, no trasladar un problema que a veces termina siendo una complicación también para nosotros o para la misma gente. Uno piensa que dice, esto, bueno, a alguno le puede servir. mm, Si no, vos no te sirve, es muy probable que a otros tampoco les sirva. Entonces, o tal sea, cual. todas esas cosas está bueno pensarlo. Sí, es interesante cuando se ve esta acción constante de Cáritas después de tantos años en la formación de profesionales, en la construcción de vínculos, en la recuperación de la esperanza de Sí, parte de familias que por ahí están pasando por una situación complicada. Y cuando vos describías recién que yo, Santa Teresita, y que la gente va de todas partes de la ciudad, porque la gente se acerca en los lugares donde hay soluciones o donde hay sí. algún tipo de mano que puedan llegar a recibir. Lo más complejo es dejar de pensar en el otro como un problema. Vamos, es decir, que es lo interesante dentro de nuestra fe o el cristianismo, es decir, el otro no es un problema, sino es un hermano, digamos, ¿sí? Y él es una posibilidad y no una problemática. Cuando nosotros salimos de ese lugar, entonces efectivamente ahí es donde se da el, digamos, el compromiso de transformación. Lo cual implica también muchas cuestiones, porque decir, para la gente de las Cáritas, que mayoritariamente son voluntarios, a veces están todo el día haciendo un montón de cosas, recibiendo gente, cada persona con su problemática, muchos de los voluntarios con buena voluntad. Entonces, o sea, que vienen y son oreja de problemáticas a veces que uno ni se imagina. Entonces llega un momento del día que esa persona está saturada. Entonces, es decir,
y no tiene un entrenamiento para eso tampoco. Entonces, es decir, hay un montón de situaciones que se dan algo. Entonces, o sea, el acompañamiento de nuestros voluntarios, el acompañamiento de la gente, el ayudar a que la comunidad también descubra un proceso de decir, bueno, el otro realmente es un hermano y no un problema, o no es un conflicto, no es alguien que me viene a robar solamente. ¿Cómo se va construyendo? Eso es lo más complejo a lo largo de todos estos años, ¿no? O sea, decir, cómo hacemos, cómo entre todos eh, salimos de un simple, el otro día trabajando este año, para hacer una idea, para este año uno del trabajo que está el tema de la lectura del Samaritano, Ujú. y lo que les invitamos a la gente a plantear es la diferencia entre compasión y empatía, ¿sí? La empatía, digamos desde la etimología de la palabra, es eso que ese sentimiento, no es un sentimiento, sino una cuestión casi psicológica, es decir, yo me doy cuenta cuánto sufre otro, y digo, un inundado, pobre gente. Entonces yo tengo, o sea, puedo sentir eso, digamos, tengo esa capacidad de darme cuenta cuánto es el sufrimiento pero nada más que eso, paso un tipo pidiendo limones, pobre gente. Y sigo, o sea, soy un empático, digamos, o sea, tengo esa capacidad de sentir ese dolor. Ahora bien, la invitación en esta campaña es a la compasión. La compasión es una actividad moral. Mm. ¿Sí? Entonces, decir, bueno, no solo siento, sino que eso que siento me tiene que obligar a mover, a hacer algo. Yo paso y digo, che, ¿y por qué este tipo está acá? ¿Qué pasa que, digamos, que me acostumbro a ver cada vez más tipos durmiendo en la calle? O sea, decir, y provocar una discusión quizás familiar. ¿No? Esa compasión esa la actividad moral, donde yo quizás empiezo a ser juzgado también por mi actitud. O sea, che, o haces algo o no hacemos nada. Entonces digo, ese proceso es la invitación de este año a que en ese contexto podamos ir avanzando sobre algo más, ¿no? Y bueno, acompañando los proyectos, pero también viendo en el otro una posibilidad y no un problema. Tal cual. Miguel, muchas gracias por haber venido, Fue un placer nuevamente poder conversar con vos. Lo hicimos el año pasado también para la misma colecta anual de Cáritas, Entonces Bueno, quedan todos invitados para el próximo sábado y domingo, sí, por favor, y bueno, el desafío, como siempre, es a no bajar los brazos, digamos, Mm, a que la esperanza realmente de poder construir un espacio más justo y más fraterno entre todos, es posible más allá de las necesidades que la gente va teniendo, ¿no? tal cual. Gracias, Raúl, también, Nada más. Nos Gracias a vos. reencontramos